Una verdad que sacude los cimientos de lo que nos han enseñado. Una verdad que nos lleva de vuelta no a Europa, ni a los pasillos de Roma, sino a África, a Etiopía. ¿Y si a la Biblia que el mundo conoce le faltan las palabras que Jesús pronunció tras resucitar? Durante 2000 años, el cristianismo se ha construido sobre una sola historia. Jesús murió, resucitó de la tumba, se apareció brevemente a sus seguidores y ascendió al cielo. Fin. Pero en lo alto de las montañas de Etiopía, los monjes han guardado algo que Occidente intentó borrar. Textos antiguos que revelan lo que Jesús realmente dijo en esos misteriosos 40 días entre la resurrección y la ascensión. Vieron a Jesús resucitar, como si ocurriera algo diferente. Pensaron que era un milagro, ¿verdad? Los muertos no suelen resucitar. Estas no son notas a pie de página. Son libros enteros llenos de profecías, advertencias y enseñanzas tan poderosas que Roma se negó a permitir que sobrevivieran. Esta noche, abrimos esas páginas prohibidas y descubrimos lo que Jesús realmente dijo tras vencer a la muerte. Capítulo 1. El misterio enterrado en Etiopía. Mientras que la mayoría de los cristianos leen una Biblia de 66 libros, la Iglesia Ortodoxa Etíope ha preservado algo mucho más antiguo. Un canon sagrado de 88 libros escrito en Ga, uno de los idiomas más antiguos del mundo. No se trata de ediciones recientes, ni de fragmentos cuestionables. Se trata de textos completos, copiados meticulosamente, a mano a lo largo de los siglos, protegidos por monjes que creen que estaban custodiando la voz más pura del mismo Cristo. Se trata de un raro manuscrito de la Biblia ortodoxa etíope, escrito a mano en el sagrado idioma lúrgico de Etiopía, Gezeta. Entre estos escritos ocultos se encuentra un texto llamado el Libro de la Alianza, un documento que, según la tradición etíope, registra las palabras exactas que Jesús dirigió a sus discípulos tras vencer a la muerte. No se trata de parábolas simbólicas ni metáforas distantes, sino de enseñanzas directas, instrucciones finales, advertencias sagradas sobre lo que estaba por venir. En el año 325 de P.C., el Concilio de Nica se reunió bajo el emperador romano Constantino para decidir qué libros conformarían la Biblia cristiana oficial. Fue una asamblea, tanto política como espiritual. Los textos que pasaron la prueba. Un mito popular y poco conocido es que Constantino y los padres de la Iglesia decidieron qué libros se convertirían en canon bíblico y cuáles no. Aquellos que apoyaban una jerarquía eclesiástica centralizada, doctrinas claras y narrativas controlables. Los textos que no lo hicieron. Escritos místicos llenos de visiones, guerra espiritual y enseñanzas que sugerían que los creyentes podían conectarse directamente con Dios. No se requirió sacerdote, edificio ni institución. Etiopía, aislada por montañas y desiertos, nunca asistió a ese concilio. Y así, mientras Roma restringía las escrituras, Etiopía se quedó con todo. Arte sacro que nos transporta directamente a la devoción de la tradición ortodoxa etíope. Ese encuentro convierte a Etiopía, posiblemente, en la primera nación cristiana fuera de la iglesia primitiva. Lo que preservaron desafiaría los cimientos mismos del cristianismo moderno, tal como lo conocemos hoy. Capítulo 2. Las palabras ocultas del Cristo viviente. Según los textos sagrados etíopes, Jesús no apareció y desapareció sin más tras su resurrección. La tradición etíope sostiene que permaneció en la tierra durante 40 días completos, moviéndose entre los reinos físico y espiritual, preparando a sus seguidores para una misión que perduraría a través de los imperios. Durante este tiempo, compartió lo que estos escritos denominaban los pergaminos celestiales, conocimiento secreto sobre la naturaleza de la realidad, el alma humana y la oscuridad venidera. Les enseñó que la muerte no era el enemigo. La ceguera espiritual sí lo era. Esta enseñanza por sí sola transformó todo lo que sus seguidores entendían sobre la salvación. No se trataba de escapar de la muerte. Se trataba de despertar a la vida mientras aún se respiraba. Una de las enseñanzas más radicales atribuidas a Jesús en estos textos etíopes se centra en dónde habita verdaderamente Dios. Según estas tradiciones,
Jesús dijo a sus discípulos, construyen templos de piedra y oro, pero el verdadero templo está en su interior. Cada corazón que ama es un santuario. Cada acto de bondad es una oración encarnada. Este no era el mensaje que Roma quería difundir. Un templo interior no puede ser grabado. Una relación personal con Dios no puede ser controlada. Así que estas palabras quedaron sepultadas. Pero en Etiopía sobrevivieron. Las implicaciones son asombrosas. Esto es real. Una pieza del patrimonio cristiano etíope preservada en el mismo idioma que la Iglesia ha custodiado durante siglos. Si lo divino habita verdaderamente dentro de cada persona, entonces toda la estructura de la religión organizada, con sus guardianes, sus jerarquías, sus demandas de obediencia, se vuelve innecesaria. Tal vez incluso un obstáculo. Los textos etíopes registran lo que parece una profecía escalofriante para nuestros tiempos. Estos escritos sugieren que Jesús advirtió a sus discípulos que en el futuro la gente gritaría su nombre en las calles mientras sus corazones permanecían vacíos. Construirían iglesias imponentes, pero olvidarían la sencillez del amor. Según estas tradiciones, bienaventurados los que sufren por mi nombre, no de palabra, sino en silencio. Porque camino con los olvidados, los creyentes silenciosos cuya fe no necesita audiencia. Los eruditos etíopes afirman que predijo que falsos líderes vestirían ropajes de pureza mientras devoraban a los pobres, que sus enseñanzas serían distorsionadas y convertidas en herramientas de poder, que las familias se fragmentarían, que las mentiras se llamarían verdad y que la oscuridad se extendería cuando la gente ya no reconociera su voz. Leer estos pasajes hoy en día se siente menos como historia antigua y más como un espejo de nuestro mundo moderno. Piénsenlo. ¿Cuántas veces hemos visto a líderes religiosos envueltos en escándalos mientras predicaban justicia? ¿Cuántas guerras se han librado en nombre de Cristo? ¿Cuánta riqueza han acumulado las iglesias mientras sus congregaciones luchan? Si estos textos son auténticos, Jesús lo vio venir. Quizás la enseñanza más hermosa de estos textos ocultos sea esta línea preservada en la tradición etíope. Deja que tu silencio hable más fuerte que los sermones. Deja que tu cuerpo se convierta en una oración viva. Esta enseñanza lo replantea todo. La fe no se trata de realizar rituales ni memorizar las escrituras. Se trata de transformar cada aliento, cada acción, cada momento en una ofrenda de amor. Este es un Jesús que habla no desde un trono, sino desde el desierto. No a través de instituciones, sino a través del corazón humano. Los textos etíopes describen una espiritualidad profundamente personal, radicalmente simple y completamente subversiva al poder organizado. Y durante siglos, solo Etiopía recordó estas palabras, o eso afirma su tradición. Capítulo 3. Las profecías del fuego olvidado. Las escrituras etíopes contienen una profecía que resulta increíblemente relevante hoy en día. Según estos textos, Jesús les dijo a sus discípulos que cuando la religión organizada se corrompa y se vuelva hueca, su espíritu resurgirá, no desde palacios ni catedrales, sino desde los desiertos, las montañas y los hijos de aquellos que la sociedad ha esclavizado y olvidado. Estas tradiciones lo registran diciendo: mi voz volverá a través de aquellos a quienes los poderosos ignoran. La verdad no surgirá de púlpitos de oro, sino de corazones rotos que aún creen. Esto invierte por completo la estructura del cristianismo institucional. Sugiere que lo más cercano a la verdad de Dios podría no encontrarse en el Vaticano, ni en los grandes ministerios, sino en la fe silenciosa de los olvidados, en los albergues para personas sin hogar, en las cárceles, en los hogares de madres solteras que trabajan en 3 empleos para sobrevivir. Quizás la voz de Cristo siempre ha estado ahí, en los márgenes, esperando que el mundo se detenga a escuchar. Antes de su ascensión, según la tradición etíope, Jesús habló de un fuego que se aproximaba, no uno que destruya la tierra, sino uno que queme el orgullo, la codicia y la ilusión. Estos textos lo registran diciendo: yo soy la semilla y la espada. Regresaré, y mi fuego despertará a los que duermen en la oscuridad.
Este fuego, explican los teólogos etíopes, es el fuego del despertar espiritual. Arrasa con todo lo falso hasta que solo queda la verdad. No quema el mundo, sino las mentiras que nos decimos, las máscaras que usamos, los ídolos que adoramos. En un mundo ahogado en el materialismo, la adicción y el vacío espiritual, esta profecía se siente menos como un misticismo antiguo y más como una hoja de ruta para nuestros tiempos. Quizás el regreso de Cristo no tenga nada que ver con la ruptura del cielo, sino con que las personas finalmente despierten a la verdad que ha estado en su interior desde siempre. La historia única de Etiopía explica cómo estos textos sobrevivieron cuando tantos otros fueron destruidos. El país se convirtió al cristianismo en el siglo IV, antes de que Roma lo hiciera oficialmente. Nunca fue conquistado por los colonizadores europeos durante la era del imperialismo. Su fe se desarrolló de forma independiente, moldeada no por consejos políticos, sino por monjes del desierto y prácticas místicas. Mientras el cristianismo occidental se entrelazaba con el imperio, con Constantino, con las cruzadas y con la colonización, la fe etíope permaneció salvaje, descontrolada, profundamente espiritual. Y así, las enseñanzas místicas que Roma temía, los ángeles, las batallas espirituales, los encuentros directos con lo divino, todo esto permaneció vivo en el cristianismo etíope. El fuego olvidado nunca se extinguió. Simplemente aguardó en las tierras altas, en antiguos monasterios donde los monjes aún rezan en idiomas que la mayor parte del mundo ha olvidado. Capítulo 4. El Evangelio perdido de la paz. La versión del cristianismo que la mayoría conoce se centra en una sola imagen brutal: Jesús clavado en una cruz, sufriendo y muriendo por los pecados de la humanidad. Mucha gente ha hablado de estos años perdidos y ha intentado especular sobre lo que Jesús pudo haber hecho durante ese tiempo. Pero en lo profundo de los monasterios etíopes se esconde una narrativa completamente distinta, la que se encuentra en lo que algunos eruditos llaman el Evangelio de la Paz. Este texto cuenta una historia radicalmente diferente. La tradición etíope afirma que Jesús nunca fue crucificado. Ahora bien, antes de descartarlo de plano, consideremos lo que realmente se nos dice. No se trata de una teoría conspirativa moderna. Esta es una antigua tradición cristiana, preservada por una de las iglesias cristianas más antiguas del mundo. Según esta tradición evangélica, cuando las autoridades vinieron a arrestarlo, Jesús, siguiendo el ejemplo de los profetas que le precedieron, se retiró al desierto. No se sometió a la ejecución, no se convirtió en mártir. En cambio, los textos etíopes sugieren que continuó enseñando a sus discípulos sobre la sanación, la pureza y la vida en armonía con la creación de Dios. Habló con lo que estas tradiciones llamaban los ángeles del aire y del agua, enseñando que la tierra misma era sagrada. Con el tiempo, su desaparición fue malinterpretada. Las historias cambiaron al pasar por diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes contextos políticos, y finalmente la narrativa de la crucifixión se arraigó. No. No necesariamente porque fuera verdad, sino porque tenía un propósito. Los teólogos etíopes han argumentado durante mucho tiempo que la historia de la crucifixión sirvió perfectamente a los propósitos del Imperio Romano. Piénsenlo.
un Salvador moribundo que sufrió y obedeció. Eso reforzó la sumisión a la autoridad. Hizo del sufrimiento una virtud. Enseñó a las personas a aceptar su suerte en la vida y esperar las recompensas en el cielo. Un maestro vivo que fomentó la libertad espiritual y la conexión directa con Dios. Eso amenazó toda la estructura de poder. En el Concilio de Nica, los líderes de la Iglesia, bajo control romano, seleccionaron textos que enfatizan el sacrificio, el sufrimiento y la necesidad de la salvación institucional a través de la Iglesia. Etiopía, que nunca respondió a Roma, siguió enseñando sobre Yeshua, el sanador, un Jesús cuya misión no era morir, sino mostrar a la humanidad cómo vivir verdaderamente. En la tradición etíope del Evangelio de la Paz, Jesús enseña a sus seguidores a purificar el cuerpo y el alma mediante el ayuno, la oración y la inmersión en aguas naturales. Llama a la tierra madre y al hijo padre. Enseña que toda la naturaleza está conectada con lo divino y que la verdadera libertad no proviene de creer en su muerte, sino de aprender a vivir con dulzura, verdad y amor. Este Jesús no exige adoración, invita a la transformación. No pide a la gente que crea en lo correcto, les pide que se conviertan en lo correcto. Compasivos, honestos, conectados con la tierra y entre sí. Los historiadores modernos a menudo descartan esta narrativa porque los registros romanos no la respaldan. Pero los eruditos etíopes señalan algo crucial. Su tierra se convirtió al cristianismo antes que Roma. Su lengua, Elga, es una de las más antiguas del mundo. Y los descubrimientos arqueológicos en lugares como Aksum y Yeha muestran que el cristianismo se desarrolló en Etiopía siguiendo un camino completamente independiente. Incluso los rollos del Mar Muerto revelan que grupos como los esenios, que practicaban la sanación, vivían con sencillez y evitaban la violencia, existían en la época de Jesús y tenían creencias notablemente similares a las que describen los textos etíopes. Así que los esenios, la secta de los rollos del Mar Muerto, han oído hablar de ellos, pero no saben realmente por qué vivían en el desierto. Quizás no eran herejes después de todo. Quizás protegían el mensaje original, un mensaje sobre sanación y despertar, no sobre sufrimiento y muerte. La pregunta no es si podemos demostrar la veracidad de esta historia. La pregunta es, ¿qué revela sobre la diversidad del cristianismo primitivo antes de que Roma lo estandarizara todo? Capítulo 5. Etiopía, guardiana de la palabra verdadera. Etiopía se destaca en la historia. Mientras casi todas las naciones de África cayeron bajo la colonización europea, Etiopía permaneció libre. No fue suerte. Fue una resistencia feroz, sabiduría estratégica y quizás protección divina. Y esa independencia preservó algo mucho más valioso que la tierra. Protegió una de las corrientes más puras del cristianismo. Cuando los misioneros europeos llegaron a otras partes de África, trajeron sus Biblias y sus creencias. Decidieron qué era escritura y qué era herejía. Pero en Etiopía, el cristianismo ya era antiguo, ya estaba establecido, ya estaba completo. Los etíopes miraron a estos recién llegados en sus delgadas Biblias y, en esencia, dijeron: somos cristianos desde hace más tiempo que ustedes. Sabemos lo que hacemos. La Iglesia Ortodoxa Etíope Tewed remonta su linaje 3000 años atrás, a la unión del rey Salomón y la reina de Saba. Su hijo, Menelik I, según la tradición, trajo el Arca de la Alianza a Etiopía, donde muchos creen que permanece oculta hasta el día de hoy en la antigua ciudad de Oshun. Cuando el cristianismo llegó a Etiopía en el siglo IV, no llegó como una conquista. Llegó como un reconocimiento, como si la nación hubiera estado esperando una verdad que ya sentía en sus entrañas. Para el siglo VI, viajeros como Cosmas Indicopastes escribieron que Etiopía no era solo cristiana. Era un santuario para los creyentes perseguidos, que huían de la violencia romana. Etiopía se convirtió en la guardiana de textos, tradiciones y enseñanzas que se habrían perdido en cualquier otro lugar. Mientras que las Biblias occidentales se redujeron a 66 libros, Etiopía conservó 88.
Entre estos textos adicionales se encuentra el libro de Enoch, que contiene visiones de ángeles, demonios y la estructura misma del cielo. Una de las Biblias más antiguas de la Tierra, escrita en una lengua semética y no tocada por el mundo occidental, también utilizó el nombre de Jesús. El libro de los Jubileos ofrece relatos detallados de la creación y la ley sagrada. La Discalia, que preserva las enseñanzas prácticas de Jesús sobre la vida íntegra. El libro de la Alianza, que registra sus últimas palabras tras la resurrección. Estas no son adiciones improvisadas por monjes medievales. Son antiguos textos sagrados, coherentes con las tradiciones cristianas más antiguas, escritos en uno de los idiomas más antiguos del mundo. Fueron eliminados de las Biblias occidentales no por ser falsos, sino por su peligrosidad para el control institucional. Hablaban de experiencias místicas directas, de ángeles y visiones, de una fe que no necesitaba edificios ni sacerdotes para sobrevivir. En las tierras altas de Etiopía, en monasterios encaramados en acantilados y tallados en piedra, los monjes han dedicado siglos a una sola actividad sagrada: copiar a mano las palabras de Cristo, no por poder, ni por lucro, ni por reconocimiento, sino por preservación. Creían que si una sola generación no transmitía las verdaderas enseñanzas, la luz se apagaría para siempre. Así que oraban, ayunaban, copiaban cada letra con reverencia, tratando cada palabra como si contuviera el aliento de Dios mismo. Y gracias a ellos, aún hoy podemos acceder a estas tradiciones. Ya sea que creas que estos textos son literalmente ciertos o simbólicamente poderosos, una cosa es innegable: representan una forma de cristianismo que sobrevivió fuera del control del imperio. Un cristianismo de los márgenes, de las montañas, de los místicos que nunca se inclinaron ante Roma. El mundo construyó su cristianismo sobre los cimientos de Roma, sobre la jerarquía, el control y la historia de un Dios moribundo que exige obediencia. Pero en Etiopía, otra historia sobrevivió: la historia de un Cristo vivo que enseñó que el reino de Dios no está en los edificios, sino en los corazones. No en los rituales, sino en el amor. No en el poder, sino en la fe silenciosa e inquebrantable de aquellos a quienes el mundo ignora. Los textos etíopes terminan con esta promesa atribuida a Jesús: yo soy la semilla y la espada, regresaré. Quizás ese regreso no tenga nada que ver con nubes que se abren, ni con ángeles que descienden con trompetas. Quizás signifique esto: que la verdadera voz de Cristo, despojada de política, despojada de imperio, despojada de toda falsedad, ha estado esperando desde siempre en los lugares que olvidamos buscar. En el silencio de monjes que nunca dejaron de creer, en las montañas de una nación que nunca se doblegó, en las páginas de una Biblia que el mundo intentó borrar. El fuego olvidado nunca se apagó. Solo esperaba el momento en que la humanidad estuviera lista para escuchar de nuevo. Y quizás ese momento sea ahora. ¿Qué crees? ¿Podría Etiopía albergar realmente enseñanzas perdidas que transforman nuestra comprensión del cristianismo? ¿O son estos hermosos mitos de una cultura antigua que intentan preservar su identidad única? Lo cierto es que quizá nunca lo sepamos con absoluta certeza, pero quizás ese no sea el punto. Quizás la verdadera pregunta sea: ¿qué revelan estos textos sobre la diversidad y la riqueza del pensamiento cristiano primitivo antes de que fuera estandarizado y controlado? Comparte tu opinión en los comentarios. Vale la pena conversar sobre esto. Si esta historia te conmovió o te inspiró, dale a me gusta y suscríbete para descubrir más historias ocultas que el mundo no quiere que conozcas. La verdad siempre ha estado ahí, preservada en lenguas olvidadas y protegida por manos fieles. A veces solo hacen falta 2000 años para encontrarlo de nuevo.